Muy buenos días. En esta oportunidad quiero contarles a ustedes cuáles son los casos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto a disposición de la Corte Interamericana o Corte de San José, donde se reclama la responsabilidad del Estado peruano. En esta fase termina el periodo que duró años ante la Comisión Interamericana y comienza el contradictorio jurisdiccional, donde las víctimas o sus representantes van a presentar los argumentos de hecho, derecho y pruebas. Ya no se pueden cambiar ni los hechos, ni el derecho, ni tampoco se pueden salir del ámbito de la discusión planteada en la sede cuasi administrativa de la Comisión Interamericana. En el informe que es público y que yo los invito a que lo lean y lo revisen en detalle, vamos a encontrar que en el 2023 se pusieron a disposición de la Corte el primer caso en el mes de enero, el caso Andia, en el mes de junio, el caso Ramos, en el mes de junio también el caso Bravo, en el mes de julio Paulina Ramírez, en el caso de Eduardo Nicolás, la presentación se hace en septiembre y finalmente el 5 de julio también se presentó el de Georgina Gamboa. Pero, ¿de qué tratan estos casos? El caso Andia es realmente de mucho cuidado. Y antes de dar mi opinión, voy a reseñarles de qué trata. En el caso Andia, lo que nos dice la comisión es de que ha procedido a revisar un sinnúmero de expedientes que para ella tienen una similitud. Y concretamente, en el caso Andia, abarca 17 peticiones y 7 de estos casos agrupan a diferentes personas. La comisión habla de un informe de admisibilidad y de fondo conjunto el 378 del año 20. He buscado profundamente en la página web, en diferentes medios, y no pude encontrar el texto específico de este informe de admisibilidad y de fondo, cosa bastante extraña porque es una información pública. Así que si alguien lo encuentra, por favor, hágame llegar esto. Pero en el resumen del informe que se presenta a la Corte, la comisión señala que acá acusa responsabilidad internacional del Estado peruano porque en los años 90, en los años posteriores a la época del conflicto, aplicó diversas normas y políticas antiterroristas en el marco de procesos penales. Y esto motiva que la decisión de acumular proceda porque los hechos alegados, según la perspectiva de la comisión, no constituyen hechos aislados, sino que en todos ellos se comparten patrones comunes en vista del marco temporal, espacial y jurídico, donde la comisión considera tuvimos patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos. Este es un caso donde cuando uno lee el largo resumen va a encontrar que estamos hablando de personas que están cuestionando los juzgamientos realizados por terrorismo. Y es así que en este resumen nos indica que lo que se va a discutir o se está discutiendo ya ante la Corte es el derecho de integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, dignidad, principio de legalidad y retroactividad. Este tema es absolutamente fundamental porque en el Perú se subsanaron estos procesos que en su momento la Corte declaró nulo y nuevamente la Comisión busca anclarnos al pasado para que se vuelva a discutir este tipo de temas que desde el Perú ya consideramos totalmente zanjados. Agrega también en el resumen que estamos en afectación al derecho a la igualdad, no discriminación, tortura y violencia contra la mujer. Este caso hay que seguirlo muy de cerca, hay que ver qué cosa es lo que está ocurriendo en la Corte. Allí también parte de la información va a ser pública y vamos a ver qué cosa es lo que plantea la comisión. Las víctimas de estas 17 peticiones, de las cuales 7 son grupales. Entonces, este es un caso sumamente importante donde, reitero, se nos vuelve a anclar al pasado. El caso de Celia Edith Ramos Durán y familia.
Es un caso que está vinculado al gran tema que se denomina esterilizaciones forzadas, pero que la comisión lo llama acuse de responsabilidad internacional del Estado peruano por la intervención quirúrgica de esterilización sin consentimiento en el marco nacional de salud reproductiva y planificación familiar. Entonces, esta intervención que se realizó a la señora Ramos generó problemas médicos y su posterior fallecimiento. El resumen es bastante largo y solamente voy a dar un par de pinceladas. En el propio documento de puesta a disposición se indica que la investigación peruana se archivó en el año 2011 y la cual incluía a exministros de salud y al expresidente Fujimori, en perjuicio de más de 2.000 víctimas. Sin embargo, posteriormente, por presiones que se tuvieron desde diferentes organizaciones y otra serie de situaciones, se vuelve a reabrir el caso en el 2018. Al momento de emitirse el informe y de poner el caso a disposición ante la Corte, el proceso se sigue tramitando en el Perú bajo el delito de lesiones graves seguidas de muerte en perjuicio solo de 5 mujeres, entre ellas Ramos Durán. Acá los derechos que se consideran afectados son vida, integridad, garantías judiciales, acceso a la información, igualdad ante la ley y derechos de salud reproductiva. También es un caso de mucha importancia porque involucra a un número interesante de personas que vienen pidiendo la aplicación de una serie de normas vinculadas a tratados que en el momento de los hechos no estaban vigentes en el Perú. Así que hay que ver cómo se desarrolla este proceso, qué dice el Estado peruano y cómo se resuelve este tema. Luego tenemos un caso laboral, el de los trabajadores cesados de ENAP. Acá lo que queda claro es que estas personas fueron objeto de un cese de personal en el año 1990 y en el año 1998 se desestimó la demanda de amparo porque el Tribunal Constitucional consideró que el cese de estas personas se había llevado con total viso de legalidad y constitucionalidad, respetando las normas que se habían dado para esos fines. Sin embargo, la comisión considera que el Estado posteriormente reconoció la existencia de posibles irregularidades en los denominados ese colectivos y por eso estableció un sistema de eh, resarcimiento a estas personas. Sin embargo, estas personas que están comprometidas en el caso, que son 3, no se acogieron a ninguna de las posibilidades que les dio el Estado. Adicionalmente, la comisión considera que el fallo de 1998 del Tribunal Constitucional es un fallo que no debe ser tenido en consideración porque es uno que se enmarca en un contexto de falta de imparcialidad e independencia de dicho máximo órgano constitucional. Acá se invoca garantías judiciales, protección judicial y derecho al trabajo que no está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que regula este tipo de procedimientos contra los estados. Sigamos viendo. El caso de Georgina Gamboa y familiares. Es un caso que ocurrió en 1980, donde la víctima fue objeto de un ataque, una violación. Y lo que ocurre es que luego de las investigaciones realizadas en el país, no se pudo identificar a quienes habían practicado estos deleznables hechos. La comisión considera que esta práctica era una práctica sistemática de abuso sexual contra la mujer y que el archivo realizado en el Perú es uno que afecta no solamente a la víctima por su condición de tal, sino por su condición de mujer indígena y adicionalmente mujer pobre con una procedencia étnica determinada. Acá los derechos también van a ser integridad, libertad personal, vida personal, tortura y violencia judiciales y violencia sexual, cuando no garantías judiciales. En el caso de Paulina Ramírez y otros, lo que se trata es, se acusa la responsabilidad internacional del Estado por cuanto en la comunidad del Chalhuayaco, en
1992 hubo un enfrentamiento entre fuerzas policiales, miembros de la comunidad rondera y otras personas, que generaron la muerte de 5 ciudadanos peruanos y otros 22 quedaron heridos. Acá la comisión cuestiona que el fuero militar policial archivó el caso considerando esta situación como un enfrentamiento dentro de lo que es la función policial. Considera que eso no es así, que se utilizó de manera excesiva y en forma letal la fuerza para repeler el ataque que estaban planteando los comuneros. Entonces, la comisión considera que este caso archivado pues constituye una afectación al recurso judicial adecuado y efectivo. Y reitero, los hechos no pueden ser considerados delitos de función, señala la comisión. Los derechos afectados, garantías judiciales y protección judicial principalmente. En el caso de Eduardo Nicolás Cuadra Bravo, es un caso en el que nuevamente la Comisión Interamericana viene a plantear discusiones sobre lo que es la política del Estado peruano de establecer un régimen de restricción a la ley pensionaria de la 20530. En este caso, el demandante, el accionante, la víctima, en el año 2013 desistió de los reclamos ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, pese a ello, la comisión considera que por la controversia en torno a la ejecución de la reducción de la pensión, esta afecta su propiedad privada, su integridad personal, cuando no las garantías judiciales, y ha puesto el caso a disposición. Este caso tiene mucho efecto económico, por cuanto estaríamos ante una situación que, de ser aceptada, podría llevar a que se revisen miles y miles de casos como este. Mucha atención también a lo que se desarrolle en este proceso. Como ustedes pueden apreciar, los casos que está abordando la Comisión Interamericana, luego de haberlos tramitado también durante muchísimos años en su instancia, son hechos referidos a los años 80 y principios de los 90. Y décadas después nos lleva a reabrir todos estos procesos en materia de terrorismo, en materia pensionaria, en materia de uso excesivo de la fuerza. Realmente yo no discuto el derecho de fondo de las eventuales víctimas. Lo que yo critico es la falta de eh, premura procesal de la Comisión Interamericana, que adicionalmente, seguramente cuando vamos a ver los informes de fondo de cada uno de estos casos, está alegando una situación de no garantías judiciales por la excesiva demora del proceso. Yo creo de que aquí el Estado peruano tiene que defenderse muy bien, y nosotros como ciudadanos tenemos que estar alertas, porque tenemos también el derecho de ir cerrando heridas. Después de 20, 30 o 40 años, seguimos discutiendo exactamente lo mismo, como si no estuviéramos en otra fase de la República, en otro momento, donde los problemas tienen que ser tratados no de manera jurisdiccional, sino ya de una forma mucho más directa, para poder lograr la reconciliación que el país necesita. Muchas gracias.